damos bienvenido ya a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Nos viene a visitar una persona muy importante que queremos conocer más, que hace un ratito estuvo en un seminario, del cual queremos conocer ahora en profundidad de quién es él. ¿Cómo fue el proceso de incorporarse a la cultura para seguir promoviéndola después cuando grande? Yo vuelvo al Perú en el año 2009. Había estado fuera como 20 años, a pesar de que siempre iba de vacaciones. Y estaba buscando un tema que me hiciera reconectar con mis raíces, con mi ciudad, con mi país. Era como lo sentía, ¿no? Quería que el regreso tuviese un sentido diferente, porque en Londres, con la BBC, yo me dedicaba a política internacional. No estaba para nada en el tema de la cultura. Entonces, pero sí tenía un interés en los temas de ciudad. Yeah. Hay algo, por ejemplo, de las ciudades en Europa que son ciudades, por un lado, con historia, pero por otro lado sientes que son fuertes en el sentido que manejan mucho los temas de su identidad, su continuidad a lo largo del tiempo y cómo esa historia les da una cierta fortaleza para mirar al futuro. Entonces, tenía mucho interés en trabajar el tema de ciudad y surge, o me entero de estos temas de los sitios arqueológicos de Lima, que los arqueólogos venían trabajando desde hace mucho tiempo, de una manera muy silenciosa, muy modesta, pero que el resto de la ciudad desconocía. Y vi en el símbolo de esos sitios arqueológicos una posibilidad para hacer el puente a trabajar temas de ciudadanía, vínculos territoriales, vínculos históricos, identidad. En la época que escribía para El Comercio, porque ya no estoy ahí, en una de las notas que hice tuvo que ver con mi abuela. Entonces eso como que me llevó a pensar, porque yo soy primera generación limeño. Entonces mi madre es de una ciudad de la selva, que es Iquitos, y mi padre de una ciudad de la costa en el norte, Trujillo. Pero crecí muy cercano a mi abuela materna. Entonces recién cuando escribí esa nota, hace unos 3 años, caí en la cuenta que mi abuela había sido una migrante, ¿no? Para ella la ciudad también era nueva. Y sin embargo, mis recuerdos de ella era que siempre me llevaba a pie a todas partes, ¿no? Entonces, y no sé si le pasa a muchos niños, pero cuando pedía ir en taxi o en auto, decía poco menos que cállate, tienes que caminar. Y me sorprende que para una mujer que no era de ahí, visitáramos tantas partes de la ciudad, porque íbamos al norte, al sur, al centro, al oeste, al este, a visitar familiares o a visitar amigos o a visitar iglesias, ¿no? Entonces me puse a pensar y digo, claro, de repente este interés por la ciudad también fue alimentado, y por el patrimonio, ¿no? Fue alimentado ahí, porque es cuando empecé a tomar conciencia, por ejemplo, de los conventos que hay en el centro histórico de Lima, de esas iglesias enormes que cuando tienes 4 años las miras, ¿no? Llenas de santos y dorados y cuadros. Entonces te empiezan a generar un espacio que poco a poco, con tu vida, con tu experiencia, lo empiezas a llenar de respuestas o de más preguntas, ¿no? Y de posibilidades. Uno se llena como de intriga y le dan ganas de buscar más información sobre el tema. Sí, aunque para ser sincero, yo no fui consciente de eso hasta que me puse a pensar si de repente eso podía ser una suerte de raíz. Yo creo que sí al final, ¿no? Pero no fue como un efecto inmediato de, no, entonces ahora voy a hacer esto. No. O sea, no fue que, como en el caso de algunos médicos que dicen, no, es que yo de chiquito jugaba con los muñecos y los quería sanar. No, o sea, no fue así tampoco. Se fue dando con el tiempo. Sí, sí, pero a través como de otras, ¿no? A veces uno puede pensar que el camino es largo y está lleno de intersecciones, ¿no? Y a veces tomas desvíos y llegas a determinadas intersecciones
y hay un momento en tu vida que te das cuenta, he retomado el camino, ¿no? Y eso es bonito también. ¿Y el periodismo? ¿Por qué esta carrera? Ahí sí hubo una secuencia, porque de niño primero quería tener una librería ¿Ya? para vender lápices y borradores. Después dije, no, quiero ser profesor. Entonces, para enseñar. Después dije, no, abogado. Y ya cuando tenía 13, 14 años, la idea era ser diplomático. Entonces mi madre estaba muy entusiasmada con tener un hijo diplomático. Entonces hacía todo lo posible para darme una formación acorde. Entonces, por ejemplo, hacía clases de tenis. Y me decía, porque los diplomáticos a veces firman acuerdos jugando tenis, ¿no? Entonces, pero para entrar a la Academia Diplomática en Lima tenías que hacer primero 2 años de estudios universitarios de cualquier carrera. Y ahí es cuando casi de casualidad hago comunicaciones. Y haciendo comunicaciones me doy cuenta que había optado por una vía muy diferente de la diplomacia. Con todo el respeto de los diplomáticos, tengo buenos amigos diplomáticos, algunos ancestros diplomáticos, pero como lo veía yo en ese momento es ser diplomático. Y si tienes suerte de representar un gobierno que te gusta, estás bien. Pero si estás en contra del gobierno, tienes que quedarte callado y hablar cosas buenas de ese gobierno. Y estudiando comunicaciones te das cuenta que tu trabajo es lo contrario. Es denunciar, es informar, es explicar. Entonces, digo, entre estas dos opciones me quedo con la comunicación, que fue lo que hice. Drama familiar, por supuesto, pero ya de ahí me quedé en ese campo. Y después ya impartiendo estas comunicaciones, como usted le dice, acá periodismo, ¿después no le quiso seguir estudiando otra cosa? ¿O? Sí, pero por ejemplo, en Perú también le decimos periodismo, solo que la facultad donde yo estudié, que era la Facultad de Comunicaciones, te incluía otras áreas. Abarcaba más. Sí, entonces había publicidad, había marketing, cine, televisión, periodismo, ¿no? Entonces la idea era formarte un poco en todo eso y luego tu práctica profesional ya te especializaba en algunas de esas áreas. Comunicador completo. La idea era eso, ¿no? Que pudieras tener todas las herramientas para que ya después supuestamente puedas tener una buena carrera profesional. Sí. Bueno, usted anteriormente habló que había trabajado en la BBC muchos años en Londres. Sí. ¿Cuál fue su experiencia en la BBC? Fue una experiencia increíble porque primero yo estaba estudiando en Londres, salió un aviso en el periódico y me dio como mucha vergüenza, no vergüenza, pero me daba mucho corte. Pensaba que de repente yo no daba la talla para eso, pero igual postulé, pasé las pruebas y tuve la suerte de que me contrataran. Me quedé 15 años con ellos. Harto igual. Y era una época en la que se hacía radio, ¿no? Y luego, más o menos en el año 2000, entró Internet y progresivamente la radio fue desapareciendo. Y con Internet más bien se pudo empezar a hacer más trabajos de video y de imagen. Y yo creo que lo más importante para mí de esa experiencia fue la apertura editorial, el hecho de poder trabajar cualquier tema, absolutamente cualquier tema, y obviamente siempre con el rigor que te exige tener la certeza de tus fuentes. Pero, por ejemplo, algo que a mí me marcó mucho fue que en una época yo empecé a hacer análisis noticioso. Entonces, habían problemas en Irak y me pongo a analizar a Irak y la situación en Medio Oriente y, por ejemplo, te das cuenta que mucha responsabilidad del caos venía de la presencia británica a principios del siglo XX. Y dije, ay, se me fue abajo el programa. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo salgo adelante de esto? Voy a sacar esto. Entonces fui a mi editor, un inglés, y le digo, ya tengo mi material, pero resulta que todo indica que los responsables
es el gobierno británico. Entonces me dice, bueno, ¿y Javier qué? Le digo, pero estoy en la BBC y dice, no. Si esa es la información y está bien sustentada, o sea, tenemos que ser responsables, decía él, por lo que hemos hecho, ¿no? O sea, no es algo que podemos ocultar con un dedo. Y fue, ¿sabes? Que como, además viniendo de Perú, donde muchas veces los editores tratan de más o menos dejar de lado temas donde no vas a quedar bien. Entonces eso sí, por ejemplo, me estimuló mucho, ¿no? Entonces, esa seriedad para el manejo de la información es tan importante, ¿no? Y yo creo que de alguna manera todos los seguidores de la BBC se daban cuenta que se les trataba como adultos, con respeto, sin ocultar información. Uno de esos aspectos. Y el otro aspecto era que ponía mucho énfasis en tu formación profesional. Nunca pagaban estupendamente. La BBC no tenía fama de ser la que mejor pagaba. Pero se gana en experiencia y en un gran medio. Sí, pero además la parte educativa de entrenamiento era bastante grande. Entonces, y todo el tiempo habían cursos y talleres a los cuales tú ibas y te especializabas. Podías hacer cursos de documentales, documental de radio, documental de televisión, talleres de investigación. Había un taller extraordinario que era el taller de sobrevivencia que duraba una semana. Y te llevaban a un campo y ahí... Y eso venía del hecho de que cada vez el planeta se estaba volviendo como más violento, con una cantidad de grupos independientes que tomaban las armas por todas partes y muchas veces secuestraban a periodistas, ¿no? Sí. Y habían secuestrado a algunos periodistas de la BBC, incluso en varias partes del mundo. Entonces se tomó la decisión de que todos aquellos periodistas que tuvieran, cuyo trabajo los llevara a viajar a partes del mundo que se consideraban relativamente peligrosas o peligrosas, tuvieran este entrenamiento. Entonces, como yo viajaba más a América Latina, en una época que había terrorismo, violencia, entonces era candidato para eso. Y entonces es una semana donde te secuestran, te hacen juicio popular, te quieren matar, tienes que arrastrarte por las calles, tienes que desactivar bombas, tienes que... O sea, todos los escenarios que te hace era una compañía que ellos contrataban y tenías que aprender todas estas técnicas en caso que te pasara a ti, ¿no? O por ejemplo, una de las cosas que te decían es, si te eso pasaba en la época de Chechenia, por ejemplo, con los rusos, que habían cruces donde venían los grupos armados, te bloqueaban el camino. Entonces decía, lenguaje corporal, ¿no? Siempre muestra las manos, no los mires de frente. Entonces, ¿no? Es un lenguaje corporal universal, entonces que tenías que ir empezando a manejar para... La idea es que sobrevivas, ¿no? Y sobrevivas bien. Entonces podríamos decir que fue entrar de nuevo a una escuela, entrar de nuevo a entender lo que era, lo que había estudiado. Sí, y cuando la BBC tenía, o sea, la conocemos mucho por los programas de televisión, pero tuvo mucho prestigio por sus programas de radio, que en la generación de ustedes probablemente ya no se escuchó, pero hasta mi generación todo el mundo escuchaba la radio y los programas de la BBC se peleaban en todos sitios para tener las reproducciones. Y, por ejemplo, la autenticidad siempre era importante. Entonces, si viajabas a alguna parte del mundo, tenías que grabar sonidos auténticos. Pero a veces, cuando no podías grabar esos sonidos in situ, tenías un archivo de sonidos, que era la cosa más increíble. Entonces, tú decías, un mercado en Dhaka. Entonces, ¿qué vende el mercado? ¿Vende animales? Entonces tenías el mercado con animales. ¿A qué hora es la secuencia? ¿Es al amanecer? ¿Es al mediodía? ¿Es a la tarde? ¿A la noche? Porque cada hora tenía un sonido diferente. Entonces tú dices, pero si es radio, la gente no se va a dar cuenta. Y te decían, es que igual no se van a dar cuenta aquí, pero van a percibir. Todo el tema de la percepción es tan importante y la veracidad y la autenticidad es algo que
luego se pasó a la televisión. Entonces ustedes deben haber visto programas de la BBC, o el Downton Abbey, me parece que es uno de los que más éxito tiene. Por ejemplo, la autenticidad en la producción, ¿no? En las telas. O sea, ahí no hay nada falso, porque se asume, uno, que a tu lector a tu audiencia la tienes que respetar, y el respeto pasa no por crear cosas ficticias, sino por darle las realidades más auténticas que puedas crear para ellos. Como ¿no? la ambientación. Totalmente, ¿no? Y esa es, por ejemplo, una de las fortalezas que tú aprendes a tener. Y por eso en mi charla hablaba de el rigor para plantear mi campaña de Lima Milenaria, que mis argumentos hayan sido constatados antes de lanzarme, ¿no? Para que nadie pudiera decir, pero en esto te equivocaste. Sí. Y de hecho, en 6 años, nadie en ninguna parte ha cuestionado absolutamente nada. Y eso es lo bueno, o sea, ustedes seguramente la experiencia de ustedes también. Toda la parte más pesada y más intensa y más larga es toda la preproducción, ¿no? Pero una vez que tienes eso claro y resuelto, lo demás fluye, pero con mantequilla. Sí. Anteriormente nos había contado de que había empezado por sus influencias por su abuelita. Queremos saber sobre esta investigación que hizo en el National Geographic, sobre sus raíces. ¿Pasó esto pensó por su cabeza que fue por la discriminación o fue por su abuelita que quiso saber qué viene detrás de mí, qué quiere saber? Cosas. Yo renuncio al comercio porque una de mis columnas, mi última columna, la censuran. Y en esa columna, y yo creo que de buena manera, hacía una crítica a la publicidad que se estaba pasando el Día de la Madre, donde todas las madres eran rubias y de ojos azules. Y digo, debe ser que me mezclo con la gente equivocada, pero en mi círculo no hay madres de ese perfil. Entonces deberíamos respetar. De nuevo, para mí el concepto del respeto a la audiencia es tan fundamental. Entonces digo, no me parece adecuado tener ese tipo de publicidad, o sea, tan poco diversa, ¿no? Y resulta que esa empresa era uno de los principales anunciantes del comercio, entonces no publicaron la nota. Y digo, bueno, como periodista, ¿qué es lo único que tienes? Es tu nombre, tu prestigio. Entonces digo, si dejo pasar esto, siento que voy a perder algo, y renuncié. Y me quedó ese clavo, ¿no? Y justo había un proyecto que todavía hay de National Geographic, que ellos están haciendo el mapa genético de todo el mundo para ver cuáles han sido las rutas que tomaron los grupos humanos desde que Adán y Eva salieron de África hace 60.000 años, ¿no? Entonces, y yo estaba en contacto con mis colegas en Londres de la BBC y les digo, oye, voy a hacer esto, quiero conocer mi ADN, les interesaría que mientras yo espero mis resultados, las últimas 2 semanas, hago una especie de blog al día, ¿no? Les gustó mucho la idea y eso fue lo que hice. Fue bien aceptada por muchas personas. Sí, y además quise hacerlo en primera persona porque el tema del racismo en el Perú es un tema que recién ahora se empieza a hablar. Siempre fue un tema del que nunca se hablaba. Y si tú decías algo, inmediatamente te decían, eres un acomplejado, ¿no? Cuando mi punto de partida era, pero hablemos de esto más que acusaciones y empezar a pelearse, hablemos de esto seriamente, ¿no? Porque si tú tienes algo que no te gusta y lo ignoras, es como un monstruo que le das poder. Si sigue ahí, sigue creciendo, se hace tan grande que hay un momento en que crees que no lo puedes resolver. Pero si lo enfrentas y tratas de usar argumentos para ver de dónde viene y a dónde va, entonces creo que se hace más manejable, ¿no? Entonces, y una cosa que yo me había dado cuenta a mi regreso al Perú, porque otro tema el tema de ciudad, que es el que a mí me interesa, por una parte tenía el lado de patrimonio, que es el que eventualmente he desarrollado más, pero el tema otro de ciudad,
que quería trabajar era justamente el tema del racismo. Y por eso para mí es tan importante empoderar a grupos ciudadanos, ¿no? Esto porque después de los años de terrorismo en el Perú, que oficialmente terminaron en el año 2000, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sacó su informe y una de las conclusiones, ustedes recordarán que oficialmente son como 75.000 muertos en 20 años de conflicto. Y de esos 75.000 muertos, resulta que el 85% habían sido peruanos indígenas del campo, quechua hablantes, ¿no? Y una de las observaciones de la comisión era que habían constatado el racismo institucional que existía en el Perú, donde la vida de los campesinos nunca fue considerada como un tema de agenda importante, que hacían un llamado a crear mesas contra el racismo para acabar con lo que se consideraba una lacra. Era la primera vez que institucionalmente se hablaba del tema. Y entonces de ahí han surgido grupos contra el racismo y tenía ganas de enganchar en eso también, porque de nuevo es un tema de ciudad, ¿no? Hay un café muy bonito en el centro histórico de Lima, relativamente elegante, moderno, que tú tienes que abrir las puertas porque son unas puertas muy pesadas, ¿no?, para entrar. Y un día voy y veo un par de jóvenes que venían de zonas más pobres de Lima y estaban afuera mirando adentro, en la puerta. Y les digo, ¿quieren entrar? Y me preguntan, ¿se puede? Y digo, claro, es un café público, ¿no? O un día paso por una de estas tiendas de departamento y de nuevo la imagen de la madre rubia y al frente una señora de rasgos indígenas. Y digo, ok, hay cosas que no están bien. Tú no puedes tener ciudadanos, no puedes tener una ciudad fuerte que funcione si tienes ciudadanos que se sienten menos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí digo, y luego el tema del racismo es, si tú eres clase media y mestizo, como soy yo, nunca dices que a ti, que has sufrido racismo, porque yo creo que da mucha vergüenza. Entonces siempre se habla del racismo al indio, al pobre, ¿no? Entonces nunca se acepta de que en la clase media también hay mucho racismo y en las clases altas también. Solo que toma otras formas, es más sutil si tú quieres. Entonces lo hice en primera persona porque creía necesario que se hablara de eso a otro nivel, no desde la cosa paternalista de que hay que cuidar al indio que lo tratan mal, sino de ciudad, de ciudadanos. Y entonces usé experiencias de familia para entrar en una investigación un poquito más profunda. Entonces mi abuela era una señora blanca, de ojos azules, ¿no? Y siempre me hablaba de que yo tenía que limpiar la sangre, tenía que mejorar la sangre. ¿Qué querrá decir, no? Entonces, recordando estas anécdotas de familia, luego me ponía a leer y efectivamente eso venía de la época del virreinato, ¿no? Donde, por ejemplo, para ser funcionario de la corona tenías que demostrar ser de origen español por los 4 costados y 3 generaciones, por ejemplo, ¿no? Había la institución que se llamaba la limpieza de la sangre. Entonces, tú te das cuenta cómo estas cosas anecdóticas, que tú crees que es mi abuela, no era mi abuela, era su tiempo, su sociedad. Y cuando yo lo saco en la BBC, que lo leían en toda América Latina, resulta que todo el mundo de América Latina empieza a comentar y te dicen en México, en Bolivia, en Guatemala, mi abuela me decía lo mismo, ¿no? Entonces tú dices, claro, ya deja de ser un tema personal, deja de ser un tema familiar y anecdótico para darte cuenta que sigue siendo un tema histórico y que es bueno hablarlo y discutirlo porque nos toca avanzar, ¿no? El cambio de las generaciones, que es lamentable cómo se va perdiendo todas estas cosas y quizás también se van avanzando en el tema de racismo. ¿Usted cómo ve a la cultura actual?
cómo ve a los jóvenes que podrían promover esta influencia. Como movimiento. ¿Qué haría que usted? Está más preocupado de las raíces. Yo creo, o sea, lo que conozco de la generación de ustedes en Lima y lo que he visto estos días en Santiago y lo que conozco un poco de lo que está sucediendo, yo creo que el momento que les está tocando, perdonen que me arrogue el privilegio de hablar así como desde otro espacio, pero hay generaciones, creo que mi generación, fines de los años 70, se sentía que había un activismo que había venido desde los años 60, en todo Occidente por lo menos. Había sido una juventud muy activista, muy de estar en todas, y luego vienen los 80 y los 90 que pasaba en muchísimas partes, de una indiferencia absoluta, los jóvenes les daba lo mismo lo que pudiera suceder, pero luego ahora, yo creo a partir de los 2000, son los millennials, ¿no? Yeah. Hay otra actitud que quizás se puede explicar por varias razones, porque su tiempo está siendo apremiante, ¿no? Están creciendo con conceptos que yo no manejaba de niño ni de joven, por ejemplo, la globalización, el cambio climático, la competitividad en los recursos de trabajo, el tema de los recursos naturales, nuevas formas de economía, nuevas formas de vida. Yo creo que ustedes han venido creciendo, los jóvenes de hoy, con una serie de estímulos que los vinculan mucho a su realidad, les toca la carne, ¿no? Porque yo crecí en una época donde era mucho el ideal, la filosofía, el compromiso, que también era bonito, pero mi realidad inmediata no siempre se veía afectada. Entonces me imagino que, y lo digo porque las experiencias que conozco de gente joven me encanta porque lo encuentro muy estimulante. Hay una juventud que es más comprometida, que está más interesada, que está buscando soluciones, que está buscando integrarse en todo caso a la búsqueda de soluciones. No estoy diciendo que todos son así, pero se ve que hay otro tipo de energía. Una intención de lograr algo más allá. Claro. Sí, Se puede relacionar mucho, como usted dijo también en el seminario, los grupos que están preocupados, por ejemplo, por las huacas, que están como quieren llegar a sus raíces, les importa su país o mismo Lima. Sí, y ese ha sido un trabajo como de ir tejiendo lentamente, ¿no? Porque al cabo de 5 años, algunos grupos ya existían, pero eran como muy pequeños o muy zonales, y cuando yo hablaba de empoderarlos, por ejemplo, más temprano en la charla, yo tenía una página entera todos los domingos en la sección principal del comercio. O sea, un lujo y un privilegio que en pocos países del planeta se dan. Sí. Y de hecho yo no sé de otros durante 2 años haber tenido eso. Es una enorme responsabilidad. Y lo que me gustaba era justamente sacar a estos pequeños grupos de ahí y mostrarlos, ¿no? Ustedes están haciendo estas caminatas, muéstralo. En la bicicleta, muéstralo. Profesores trabajando en zonas pobres, el tema del patrimonio, eso. Entonces, eso, por ejemplo, les dio una visibilidad, una legitimidad, un empoderamiento, que tú lo ves porque eso se ha multiplicado y lo que antes eran en esquinitas relativamente pequeñas de la ciudad, ahora es toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso es muy estimulante. ¿Por qué? Porque necesitas también un discurso que diga lo que estás haciendo es importante, tiene sentido, es válido. Todos somos humanos, todos necesitamos de verdad recibir ese espaldarazo, ese estímulo, decir, ¿sabes qué? Está bien, sigue haciéndolo, ¿no? Por más que tú creas que o es muy pequeño o es muy pobre, no, hay un valor intrínseco, sobre todo cuando tienes que vincularte con temas de tu propia cultura. Bueno, Javier, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotras en un tema que no es nada menor, que ojalá también todos nosotros deberíamos comenzar a preocuparnos, o los que ya están preocupados, de seguir esta iniciativa. Nos vamos ya despidiendo. De nuevo, muchas gracias. Nos vamos a encontrar en otro capítulo de ¿Quién es quién? Para que nos sigan en nuestra página de la Facultad de Periodismo, que es Carpeta Roja.
Nos vemos en la próxima. Que estén todos muy Gracias. bien.